Nos vamos a meter en esta semana en las elecciones. Luego del cierre de listas han quedado conformados los frentes electorales para las PASO y vamos a hablar en este caso con los precandidatos, con el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Política Obrera. Estamos hablando del histórico dirigente de la izquierda, Jorge Altamira, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Jorge? Un placer charlar con usted. Camila y Mauro lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes dos? Muy bien de mi parte. Bien, un gusto charlar con usted, Jorge. Bueno, ¿cómo está viendo el panorama electoral para las PASO? ¿Qué propuestas trae Política Obrera en este caso? Mire, el primer aspecto de nuestras propuestas tiene que ver con una advertencia importante. El Congreso que se va a elegir en noviembre tiene una peculiaridad. Es el Congreso que va a estar cuando se llegue a un acuerdo con el FMI. Todo el mundo dice, y creo que el gobierno lo reconoció, que va a firmar el acuerdo con el FMI después de las elecciones. Ahora, quiero que sepa la ciudadanía que el FMI quiere que el Congreso ponga las huellas digitales en el acuerdo. No quiere volver a hacer un acuerdo tipo Macri y después viene todo el mundo y le tira cascotazos. Quiere que todo el mundo banque ese acuerdo. Por lo tanto, la ciudadanía está votando el Congreso que por primera vez va a discutir un acuerdo internacional. Por primera vez. Y lo va a hacer para votar ese acuerdo con el FMI que promete aumentar la edad jubilatoria, golpear el sistema previsional, definitivamente, e introducir una reforma laboral que habilite, desde el punto de vista legal, una mayor la precariedad que se está viviendo en forma, digamos, extralegal. Jorge. Porque, sí. ¿Usted cree que este gobierno peronista va a levantar la edad jubilatoria y va a apuntar contra la sostenibilidad del sistema solidario de jubilaciones? El sistema solidario de jubilaciones ya no existe más. El sistema solidario era cuando había aportes patronales y personales que financiaban las cajas. Sí. Ahora es un sistema impositivo. A través de los impuestos se va pagando, a tal punto que hay sistemas de ajuste que tienen en cuenta la recaudación impositiva. Entonces ya no existe más, pero no es lo que yo creo. Se lo escuché decir a Martín Guzmán en un reportaje, en una entrevista en TN. Él le dijo a dos voces a los periodistas que el sistema previsional argentino es inflacionario. Sí. Basta, me alcanza con eso. Si el sistema es inflacionario, quiere decir que es un sistema que tiene que ser modificado ampliamente y, en primer lugar, disminuir. Todo el mundo dice, por ejemplo, que el 50% del presupuesto se lo lleva a la previsión social, pero en el pasado la previsión social no estaba en el presupuesto. Tenía un sistema aparte, se financiaba por sí mismo. El que lo metió en el presupuesto fue, a partir de Martínez de Oz, todos los otros gobiernos sin solución de continuidad, populistas, neoliberales, de arriba, de abajo, bueno, llevando adelante esta política. Como se trata de hacer ajuste fiscal, golpean. ¿Qué pasó este año? ¿Cómo es que Guzmán consiguió que el gasto operativo, que el déficit operativo sea del 0,4? Mandando las jubilaciones al tacho de basura. La jubilación mínima está en 28.000 pesos. Es una mojada de oreja eso, si no fuera por la gravedad de lo que significa. Claro. Aún así, es interesante que este proyecto, que probablemente, como usted dice, se firmará posterior a las elecciones, sea debatido por el Congreso, ¿no? A diferencia de lo que pasó con la toma de deuda del gobierno de Mauricio Macri. No creo que sea debatido. Se va a llevar al Congreso, lo van a votar entre los dos. Ese día el país se va a descubrir que la grieta fue un invento. ¿Lo van a votar o usted cree que el gobierno va a llevar al Congreso un acuerdo que firmó y que la bancada oficialista no va a votar? ¿Y los neoliberales no van a votar por el FMI? Lo van a votar. Esto ya está cantado. Por lo que le acabo de decir, es matemático. La actual vicepresidenta y anterior presidenta había declarado en algún momento que los derechos de giro que el FMI está emitiendo y a la Argentina tocan 4.000 millones, iban a ser dedicados a la pandemia, a gasto de pandemia. No, van para pagar la deuda de intereses que vencen en septiembre y en diciembre. Ese es un aspecto de la cuestión. Y el IFE que desapareció, y los planes sociales que se hunden.
Mire lo que declaró a la Nación este hombre, ¿cómo se llama? De Barrio de Pie. Ay, qué nombre, su nombre se me fue. ¿Usted no se acuerda? Menéndez. ¿Cómo dijo? Menéndez. Mira lo que dijo Menéndez. No va más este plan social. No va más. Muy bien. ¿Y laburo va a haber? De ninguna manera. ¿De dónde va a venir el laburo? El Estado está utilizando los recursos tributarios y está acaso utilizando el financiamiento bancario para impulsar un gran plan de obra pública. De ninguna manera. En este momento los bancos hacen plata con las LELIQ. Al crédito le dedican el 8% de la cartera. Es de locos. Porque se supone que los bancos, en principio, deberían dedicar a la cartera de crédito el 100%. Pero como estamos en un mundo muy financiero, compran bonos, títulos, etcétera. Pero al 8%, es de locos. Jorge. Es un país completamente esclavizado, financieramente hablando, digo. Claro. Jorge, buenas tardes. Camila lo saluda. ¿Qué tal, Camila? Muy bien. Quería consultarle en relación a todo esto que usted viene marcando, con qué propuestas no va Política Obrera al Congreso en relación a esto que usted mencionaba. Bueno, está claro que en primer lugar señalar esto y decir que queremos ir al Congreso porque el Congreso es la tribuna política del país. Y entonces desde ahí convocar a resistir este plan de la manera en que, por ejemplo, el pueblo argentino resistió en forma tan heroica no es la palabra, pero tan conmovedora, cuando la Corte Suprema dio el 2x1 a los que cometieron crímenes de lesa humanidad de la dictadura. En 48 horas tuvimos la mayor manifestación que yo recuerdo en Buenos Aires y se le quebró el brazo a la Corte Suprema. Acá hay que quebrar el brazo para que este plan no se imponga. Y de un modo general, un aumento radical de salarios y jubilaciones, y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. La idea de que esto es inflacionario está refutada por la realidad, porque en plena caída vertiginosa de salarios y jubilaciones tenemos una inflación del 50%. Sí, en ese caso los gremios han propuesto la reapertura de paritarias, ¿no?, para estos meses, agosto, septiembre. Pero es muy tibio, mire, le doy dos razones para mostrar que no tiene relevancia. Sí. Es una expresión realmente de que en algunos sectores se dan cuenta que no va. Pero mire, le voy a explicar, porque en primer lugar son aumentos en cuotas. Como usted los promedia, no son el 40%, ni el 38%, ni el 35%. Acá lo que importa es el promedio, no es lo mismo cobrar ahora, en agosto o en julio, un aumento del 40% que cobrarlo en varios meses hasta fin de año. Claro. No es lo mismo. Ese es un aspecto de la cuestión. Sobre, digamos, la reacción de los gremios. El otro es que en los diarios leí el otro día algo que todos los compañeros de Política Obrera me lo confirmaron, pero bueno, yo quizá no estuve tan atento. Un empresario declaró que él no le puede pagar a un obrero lo que dice el convenio de la UOM, o sea, un metalúrgico, sí, porque con lo que dice el convenio de la UOM no consigue ningún obrero. Por primera vez en la historia encuentro a una patronal que tiene que pagar por encima del convenio para tener obreros. Tan bajo es el convenio, tan bajo es el convenio, que el patrón mismo se da cuenta y dice, no, por este salario no consigo a nadie. Bien, por otro lado, me meto en la pandemia, Altamira. Me gustaría preguntarle cómo evalúa la gestión, no solo del gobierno nacional, no, sino también del gobierno de la provincia de Buenos Aires, la región por donde usted busca ser electo. ¿Qué análisis hace de este año y medio de gestión de la pandemia, de las vacunas, del tratamiento sanitario, de las medidas de cuidado, de la inversión en salud pública? ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, en primer lugar, sobre inversión en salud pública no sé nada. Le explico por qué. Porque siguiendo una técnica que es muy abusiva, sí, se habla de porcentajes. Déficit 0,4% de ¿cuánta guita es? No se sabe. O no se dice. El Producto Bruto crece 6,5%. Esto, todo es porcentaje. Entonces, por ejemplo, recién acabo de escuchar que el gobierno nacional en materia de unidades de terapia intensiva las aumentó en un 45%. ¿Qué significa? 45% sobre 1 es 2, es 1,5. Sobre 10 es 15. ¿Cuánto?
¿Cuánto hay de terapia intensiva y cuánto se aumentó? No me pongas un porcentaje, porque lo real es que se suspendieron todas las atenciones por enfermedades que no fueran por el COVID. Y hay estadísticas de que en materia cardiovascular han crecido las muertes en el sentido de que la proporción de el monto de este año es superior a cualquier año precedente. No sé cuál es el balance, ese es un punto. El otro punto, se retiraron los subsidios a la población, que no eran nada, eran 10.000 pesos. Ahora, ¿quién se beneficia con la pandemia? Se beneficiaron los bancos. Permítame explicarle en un segundito por qué. Si el gobierno emite dinero para dar los salarios al sector privado que dice que no puede pagar salarios, emite ese dinero, y luego lo absorbe con el argumento de que si ese dinero sigue circulando, crece la inflación, y luego lo absorbe. ¿Cómo lo absorbe? Entregándole el IC a los bancos. Los bancos entonces le dan el dinero que circula, se lo dan al Banco Central, que lo absorbe a cambio de esos títulos. Esos títulos rinden el 40%. Por lo tanto, la pandemia la financiaron los bancos al 40% de interés anual. Es un atropello. Y en relación a las medidas de cuidado, porque ha habido a lo largo de todo este año y medio mucho atentado, ¿no?, contra las medidas de cuidado, a la utilización del barbijo, por ejemplo, a convocar a movilizaciones, y en ese aspecto me parece que... Nosotros estamos muy en contra de todo eso, desde entrada. Nosotros dijimos de entrada, no nos vamos a oponer a este gobierno en términos de cuarentenas. Las cuarentenas son necesarias, después vamos a oponernos sobre modalidades. Pero eso es una necesidad. El gobierno, sin embargo, bajo la presión de la patronal de la educación, terminó abriendo las escuelas. Y ahora en la ciudad, más lejos todavía, porque el núcleo que presiona más está acá en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia, ya ni siquiera están las burbujas. Vamos con todo cuando el Fauci, el jefe de epidemiología de Estados Unidos, está advirtiendo de una irrupción enorme del virus Delta. Israel está haciendo una tercera dosis, inyectando una tercera dosis, e Italia ha tenido un crecimiento del 70% de los infectados. No, nosotros estamos en contra. Acá se defienden los intereses del capital, no los intereses de la vida de los trabajadores. Aquí hay que sostener a los trabajadores en medio de una pandemia, y de ninguna manera justificar de que como la economía pasa esto y lo otro, de ninguna manera. En todo caso, la que sale golpeada es una economía capitalista. Quiere decir que la economía capitalista es disfuncional respecto a la pandemia. Y esto lo prueban dos cosas: 25 billones de dólares, voy a repetir la palabra, billones con B larga, es lo que Estados Unidos y la Unión Europea le dieron a los fondos internacionales para sostener la bolsa. A los desocupados en Estados Unidos no le dieron nada. Entonces todo el mundo ha tenido una gestión capitalista de la pandemia. Otra cosa más, esta historia del acuerdo de Carlos Slim, por el cual se produce el principio activo acá en Insud. El de AstraZeneca, está hablando de las vacunas de AstraZeneca, ¿no? De la vacuna AstraZeneca. Sí. Se lo manda a México. México descubre ahí que Estados Unidos no le manda los insumos necesarios para hacer el envase. Entonces le dice, bueno, entonces te mando directamente a vos. Hacelo vos, ya no me manda los insumos, se lo manda a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo bloquea porque hasta el día de hoy todavía no autorizó a AstraZeneca en Estados Unidos para hacer prevalecer a la Pfizer. Es decir, que tenemos una disputa intercapitalista de pulpos económicos que, disculpe la expresión que voy a usar, se cagan en la salud y en la vida de los pueblos. No, sin lugar a dudas, eso ha sido denunciado también por la propia ministra de Salud, ¿no?, en relación a que no llegaban las vacunas por los cuales se habían firmado los contratos con AstraZeneca. Es un hecho tan grave que es un hecho pero ella forma parte del gobierno que habilitó todo este tipo de procedimientos. Porque tendría que haberlo advertido. Sí, pero me parece que esto sucede en todo el mundo, ¿no? Concreto. Esto sucede en todo el mundo. ¿Cómo se llama? En Brasil hay un instituto que es lo más parecido a nuestro Malbrán. Se llama Instituto Butantan. Ya está produciendo vacunas. ¿Usted escuchó que en Malbrán le hayan dado
digamos, los recursos, le hayan dicho, che, metete a investigar la vacuna y produzcámosla, no. Tenemos entendido que hay desarrollos en estudio, en avance de vacunas 100% argentinas, Brasil con Bolsonaro ya ha producido una vacuna. Cuba produjo 4, ¿no? Cuba que está pasando horrores económicos, tiene 3 o 4, usted dijo 3, yo creí que había 3, bueno, 3, 4, no importa, tiene vacunas. La Argentina, ¿no? ¿Desde cuándo? Bueno, Argentina ha empezado a producir con el componente de la Sputnik la primera y segunda dosis, ¿no? No, pero ahí no elabora el principio activo, sino que lo importa. Claro, sí. Como Rusia tiene un gran problema, es decir, tanto Rusia como China, a diferencia de Estados Unidos, los dos criticables, en mi opinión. Si usted me permite el interés de este tema, le voy a contar, le digo mi opinión. China y Rusia, de entrada empezaron a exportar vacunas. Sí. Diciendo lo siguiente, si no me apuro, me madruga a Estados Unidos. Estados Unidos no exportaba nada. Dijo, yo voy a abastecer primero, voy a asegurar ahora el mercado interno. Como consecuencia de estas políticas divergentes, usted no tenía vacuna de Estados Unidos, pero ahora Rusia y China no tienen a la población vacunada como la tiene Estados Unidos. Hay un canal de televisión, no sé si ustedes saben, que es un noticiero chino en castellano. Lo estuve viendo anoche, la gente se está vacunando ahora. Entonces nosotros somos dependientes de países que están necesitando la vacuna para ellos por una política que eligieron de exportar de entrada para asegurarse clientes y postergar la vacunación. Esa dependencia hay que superarla. Claro, sí. Una cosa que ha provocado la pandemia es una crisis de todas las cadenas de producción en el mundo. Porque en este momento hay problemas en la producción de autos, especialmente en Alemania, porque faltan semiconductores. Mira. Cada nación se replega sobre sí misma, típicamente capitalista esto, se replega sobre sí misma y se crea una crisis mundial de producción. Jorge, no quiero dejar de preguntarle, no tengo muchos minutos más, pero no quiero dejar de preguntarle sobre la izquierda en la provincia de Buenos Aires. Hay 4 listas, ¿no? El FIT tiene una interna entre Del Caño y Bodart, el Nuevo Más con Castañeira y usted, ¿no? En política obrera. ¿Qué pasó ahí que no hubo una unidad como sí había habido en otros momentos, que me parece que siempre sirve, ¿no? Para vigorizar los frentes de izquierda? Mire, con la misma claridad con que le hablé hasta ahora, le hablo de la izquierda. La izquierda tiene una crisis que raja las paredes. Esa crisis que raja las paredes obedece a que ha hecho del parlamentarismo una obsesión. Lo único que les preocupa a todos es quién mete el diputado adentro. Esta es la única preocupación. No hay una preocupación socialista, el Parlamento como una tribuna política, un horizonte, etcétera. Entonces todas estas internas son pujas de puestos. Es lamentable ver una izquierda que está haciendo una puja de puestos en medio de esta crisis fenomenal. Le digo crisis fenomenal porque el 60% de pobreza en el país que fue pionero de los derechos laborales y de los derechos sociales es una catástrofe. Y están peleándose por el tercer puesto de una lista. Esto es una cosa de locos. Nosotros propusimos una interna de toda la izquierda, sin especulación, porque nadie puede decir que nosotros necesariamente íbamos a ganar una interna de la izquierda, tratando de combinar dos cosas. Vamos a una lista única, eso quedará determinado por los resultados de las PASO, pero al mismo tiempo hacemos un debate político de cara a la opinión pública. Entonces nosotros, por ejemplo, política obrera, salva su responsabilidad, cualquiera sea el resultado que le toque final en unas pasos, salva su responsabilidad de decirle lo que piensa a la ciudadanía. Usted fíjese que hay una cosa muy curiosa. Creo que en menos de 24 horas hicieron un programa. Y ahora están un mes matándose por los puestos. Es de locos.
Sí. Yo creí que la izquierda se podía matar por un programa, pero no por lo opuesto. Jorge, como siempre un placer charlar con usted. Muchas gracias por este rato. Muchísimo. Un gusto, buenas tardes. Jorge Altamira, candidato a diputado nacional por Política Obrera, candidato por la provincia de Buenos Aires, precandidato para ser correcto en la provincia de Buenos Aires, donde se renuevan 35 bancos.